Bueno, buen día. Mi nombre es Gilbert Andrés Cárdenas Galvi. Soy estudiante de la Universidad Popular del Cesar, tercer semestre. A continuación, pues estaremos dando la socialización de tres documentos que dejó el profesor Johnny Bolaño a tema de parcial del segundo corte. El primero de ellos es pues de Han Freudenthal sobre un matemático en didáctica y teoría curricular. Para este documento, pues la modalidad o el modo de resumen o análisis pues se ha realizado en un mapa conceptual. Seguidamente, el segundo documento sobre las matemáticas realistas, la educación en matemáticas realistas, pues el modo de resumen se ha realizado a modo de escrito, tipo ensayo. Y por último, el tercer documento sobre el análisis de la fenomenología, pues igualmente como el segundo se realizó tipo ensayo. Bueno, aquí en el primer documento, uno de los primeros ítems que encontramos sobre el trabajo de Freudenthal es la didáctica, teoría curricular Freudenthal. Pues para ello, para Freudenthal la didáctica, pues está más que todo concernida a procesos para el aprendizaje y la enseñanza, partiendo desde la perspectiva realista, a modo de que para él, pues la didáctica no simplemente tiene que ser un proceso no tiene que ser una actividad de enseñanza particular, sino que tiene que ser más globalizada partiendo desde el contexto del estudiante, que sean las técnicas partiendo desde el contexto del estudiante, para así de algún modo facilitar mejor el aprendizaje. Para la teoría curricular de Freudenthal, pues la teoría es un esfuerzo práctico del cual las nuevas ideas teóricas pues, pueden surgir como una clase de subproductos científicos. Y pues, para él el desarrollo curricular no es conducido desde las cápsulas académicas, sino desde las escuelas, desde la colaboración entre maestro y estudiante. En el segundo ítem encontramos lo que es la matemática como una actividad humana. En este ítem, pues él habla de lo que es matematizar la realidad. A lo que se refiere es que llevar esos contextos que el estudiante enfrenta, llevarlos hacia el contexto matemático. Un ejemplo de ello, pues, es la vida cotidiana que el estudiante enfrenta el día a día, y uno de los ejemplos más comunes es el de la tienda, en el que el estudiante pues pueda empezar a desarrollar esos procesos cognitivos, esos pensamientos críticos, reflexivos, y pueda de algún modo llevar sus contextos al contexto matemático. Seguidamente está las críticas que él hace a la investigación educativa, y pues la base de su crítica se basaba más que todo en la metodología que utilizaban los intelectuales de esa época, y la primera de ellas era pues las metodologías tradicionales que tenían sobre el empirismo y basados en las estadísticas. El segundo era el movimiento de los test. Pues él hacía fuerte crítica a los exámenes que se realizaban para evaluar a los estudiantes. También encontramos la crítica que hace a las teorías generales de la educación. Pues más que todo él hizo fuertemente críticas a Bloom, a Gagné y a Piaget, porque Freudenthal proponía estructurar la realidad del estudiante, como se mencionaba anteriormente. A Bloom lo acusaba de concebir el aprendizaje como un proceso en el cual el conocimiento se vierte en la cabeza del estudiante. A Gagné pues lo recibe como un proceso de aprendizaje, como un proceso continuo que va desde la adquisición de estructuras simples hasta las estructuras complejas. Para fragmentarle pues el proceso educativo como es de continuo, desde ricas, complejas estructuras del mundo, de la vida de todos los días, a estructuras abstractas del mundo, de los símbolos, y no como otro camino de alrededor, algo contrario para lo que era Gardner. Y a Piaget pues hace críticas a su experimento, que los veía como errores malos entendidos de presuposiciones que él hacía sobre las matemáticas. Por otro lado, también tenemos pues su aporte a la educación matemática realista, que ya pues hemos venido hablando algo sobre esto.
que él pues lo veía como una manera de matematizar los contextos. Para ello, pues él, para definir la matemática realista, hace una especie de tres contenidos o tres subtítulos. El primero de ellos es la reinvención guiada, que trata de llevar a los estudiantes a hacer las matemáticas suyas, que el aprendizaje sea 100% personal. Es decir, que presente situaciones al estudiante, darle la oportunidad de construir una posible solución o de que su aprendizaje sea aún más autónomo, por decirlo de algún modo. El segundo son los niveles en el proceso de aprendizaje, y aquí él habla de la matematización progresiva, en el que los alumnos deben comenzar por matematizar un tema de la realidad, luego deben cambiar, analizar su propia actividad matemática, es decir, reflexionar y encontrar las relaciones que hay entre ellas, entre la realidad y la matemática. Rueda otro poquito ahora. Y por último, para lo que él definía en la matemática realista, encontramos lo que es la fenomenología en didáctica. Para Freudenthal se trata de un proceso de transformación fenomenológico, es decir, tomar un fenómeno de estudio y llevarlo al cálculo, por dar un ejemplo en particular, empezar a relacionar. Esto a lo que concierne pues al trabajo de la didáctica y teoría curricular de Freudenthal. Eh, Ahora hablaremos sobre lo que era la matemática realista, el pequeño resumen realizado. Pues este capítulo pues lo titulamos un breve análisis de la educación matemática realista, que sus siglas pues son MR, y pues sus principios en que se sustenta. El principal debemos empezar a mencionar que Freudenthal, que es uno de los mayores representantes y creadores de este tema, eh, él trabajó, la mayoría de sus trabajos pues tuvieron controversia con los intelectuales y matemáticos de los 60, como se mencionaba anteriormente, pues, que él hizo unas críticas a este tipo de trabajo, como lo fueron el de Bloom y Piaget. Para Freudenthal, la matemática realista se sustentaba o tenía que ser vista como un proceso en el que se matematizaba la realidad, conduciéndola hacia la realidad, en el cual planteaba tres cuestiones: la reinvención guiada, niveles en el proceso de aprendizaje y la fenomenología en didáctica, que ya lo mencionábamos anteriormente. En este análisis pues se centra más en el trabajo de Ana Bressan, Bettina Sokolwer y Fernanda Gallego sobre los MER, sobre bajo la línea de la didáctica. Pues, siguiendo en este orden de ideas, pues se tiene que los MER es una idea globalizada que tiene entre sus principales ideas pensar a la matemática como una actividad humana, aceptar que el desarrollo de la actividad matemática pasa por diversos niveles, contextos o modelos, y por último en el ámbito curricular, para aceptar a la fenomenología como una metodología de investigación. Por otro lado, cuando hablamos de MER, se manejan otros conceptos como el principio de actividad, que se estructura más que todo en esa forma de cómo llevar al estudiante a hacer cargo del pensamiento lógico matemático, por llamarlo de algún modo relacionado. Baja un momentico. Para ello, pues, el estudiante debe ser capaz de generar soluciones, de hacerse cargo de ellas para de algún modo ser mejor aprendidas. Seguidamente encontramos lo que es el principio de la realidad, y aquí es donde entra el término de matematización, de llevar la realidad de las matemáticas. Cabe recalcar que en principio esta teoría podría decirse que se estructura más a ser fácil el aprendizaje del estudiante y que sea un aprendizaje significativo y útil. Otro principio que encontramos es el principio de reinvención, que desde una perspectiva más organizada y no guiada tanto al aprendizaje heurístico, para llegar a una solución en particular, es decir, toma como base el sentido común entre el aprendizaje autónomo, podría llamarse así. Y finalmente encontramos otros principios dentro de este trabajo que destacó Freudenthal, como el principio de niveles, el principio de interacción y el principio de interconexión, pero que entran como a un segundo plano,
A modo de concluir sobre la matemática en la educación realista, pues es una teoría que busca ejemplificar el aprendizaje en los estudiantes, pero que éste sea eficiente, significativo y útil, partiendo desde los contextos que rodean al estudiante y llevándolos a las matemáticas, ya sea educativo o cotidiano. De allí el término matemática realista, porque de algún modo hace que el estudiante entre a la realidad desde las matemáticas, para que de ese mismo modo pase a una metodología interpretativa que le abra diferentes caminos posibles. Y por último, tenemos un breve análisis fenomenológico que trata del tercer documento mencionado inicialmente. Pues para ello, a partir de la idea experimental sobre la fenomenología en didáctica, principalmente encontramos que la fenomenología, perdón, como componente del análisis didáctico, en ella se han utilizado tres apartados principales para definir este término dentro de este trabajo y los aspectos que abarca para la educación. La primera comprendida de la naturaleza de los objetos matemáticos y de la aplicación que les dan, es decir, de la práctica a tomar en cuenta. Partiendo de allí se habla de lo que esto significa en aprendizaje eficiente para el estudiante. En segundo lugar, está datado de todos esos objetivos que deben buscarse en la educación, en las matemáticas en este caso en particular, como un proceso que arrancan desde esos conocimientos de la naturaleza de la matemática con respecto a los que se proponen, que adquieren como suyo. Y finalmente se cierra con un análisis al currículo y al papel que debe cumplir la fenomenología dentro de ella. Para ello, pues debemos principalmente definir lo que es fenomenología desde la perspectiva de Freudenthal. Y pues para llegar a entender, pues detallamos brevemente lo que es fenomenología. Entre otras cosas, puede decirse que es un objeto de estudio tomado desde la parte relacional entre fenómeno y cualquier otro objeto en particular. Es decir, que se basa en la organización entre objetos-fenómenos. Luego se estudia qué relación hay entre ellas, qué podemos encontrar entre ellas, de qué forma se puede convertir en un conocimiento para la educación si se quiere referir a términos más específicos. Un ejemplo sería tomar una caja o una declinación de una carretera o el contenido de un vaso, volumen en este caso, y de ahí y partir de allí con qué relacionamos ese fenómeno con las matemáticas, qué relación tiene, qué problemas se nos presentan y cómo podríamos solucionarlo. Siguiendo este orden de ideas, pues, y para retomar a lo que se refiere al primer apartado mencionado, anteriormente se refiere a los tipos de fenomenología que se habla algo de ello anteriormente, como lo que es la fenomenología didáctica, y que como mencionábamos anteriormente, pues la fenomenología es encontrar esa relación que hay entre objetos fenómenos. En este caso el objeto representaría un objeto matemático y a partir de allí hacer uso o emplear a la didáctica para la enseñanza, hasta llegar a lo que es la concepción que tenemos de la naturaleza de las matemáticas, es decir, desde qué perspectiva vemos a las matemáticas en su estado más puro, de dónde surge ese fenómeno y para qué, como el sistema de signos, la forma de un cubo, de una esfera, etcétera. Y por último está la construcción de objetos mentales y conceptos relacionados, partiendo del tema central que estamos tratando, que es la fenomenología. Y es que de aquí, dando ya una apreciación personal, es como si se tratara más que todo desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad interpretativa para fortalecer o para ofrecer un aprendizaje mucho más significativo y que el estudiante lo tome como suyo y lo aprenda para la vida, en vez de solo entrar a conceptos repetitivos o generales. Es decir, dejando la teoría de un lado y desarrollando con más importancia la práctica para la evolución cognitiva. Entre otras cosas, desde este marco es mejor que un niño se imagine que es un círculo, piense qué es, qué contiene o qué hallazgo puede hallar de él, qué forma, cómo lo interpreta, cómo lo relaciona fenomenológicamente con la matemática y su contexto, a que simplemente